Mi último día en Rumanía, como veis, me rodea un bosque espectacular. No sé si sabéis que Rumanía es el país con más bosques de Europa, o al menos esas son las informaciones que yo recopilé cuando empecé a hacer mis primeros programas por Rumanía. Que Rumanía no es solamente de Transilvania, ¿no? O sea, también tiene la Bucovina, que está al norte, es donde están los monasterios pintados, es una zona muy bonita. Y el país lo recorre una columna vertebral que son los Cárpatos, y el resto es llanura. Es decir, Bucarest está en una llanura bastante aburrida, pero cuando llegas a los Cárpatos y te ves estos bosques, pues te rodea una naturaleza acongojante. Y eso me recuerda, bueno, pues los motivos por los cuales yo he dedicado mi vida adulta a viajar. Porque he convertido el viaje en un modo de vida y en un medio de vida. Y gracias al viaje, gracias a viajar, gracias a hacer este turismo, porque al final a mí me molesta mucho esa clasificación un tanto altiva, arrogante entre turistas y viajeros. El que seas un turista más o menos respetuoso no te convierte en viajero. Es decir, como estableciendo una diferencia entre tú y los demás. Tú eres mejor porque eres viajero y los demás son turistas y van en masa. No. Hay turistas, hay todo tipo de turismo. El turismo es viajar por placer. Es así, de sencillo. Turismo es viajar por placer. Cuando se viaja por placer, aunque se viaje a sitios remotos, o se viaje a sitios extremos, o se viaje solo, o se viaje buscando sitios solitarios o aceptando incomodidades, dificultades, aventura, no dejar de ser un turista. Yo eso lo aprendí hace muchísimos años cuando hice la Vuelta al Mundo, Ruta Exploradores Olvidados, que fue un proyecto que a mí me marcó profundamente. Eso lo hice en el año 2000, di la Vuelta al Mundo completa en el año 2011. Empecé en el 2011, terminé en el 2012, estuve más de un año viajando. Y yo decidí que iba a seguir las huellas de exploradores españoles poco conocidos, porque había iniciado mi andadura escribiendo sobre viajes en moto, explicando la historia del náufrago de la Armada Invencible en Irlanda, Francisco de Cuéllar. Y entonces yo vi que allí había, y se me publicó en el ABC y tal, entonces yo vi que ahí había un medio para intentar hacerme un nombre en el ámbito de la literatura de viajes. No pensé que después podría ser documentalista, no era ese mi objetivo inicial, pero utilicé los vídeos como medio para llegar a más lectores, ¿no? Y al final me he convertido en documentalista profesional porque se paga mejor, la verdad. Y al final, el objetivo que yo tenía cuando quería ser escritor de viajes era, primero, desarrollar mi talento y desarrollar mi faceta creativa, que eso yo creo que es una de lo que nos convierte en seres humanos coherentes con nosotros mismos. Todos nacemos con una capacidad creativa y una capacidad artística y un talento, y si encontramos el camino de desarrollar lo que realmente somos y lo que realmente queremos contar y lo que realmente queremos hacer, entonces vamos a ser coherentes y vamos a estar completos y vamos a estar satisfechos y a ser felices. Y yo creo que soy una persona bastante feliz, bastante satisfecha, bastante completa, porque soy coherente con respecto a aquel talento con el que nací. Que no es que me convierta en un genio, porque yo creo que todos tenemos una cierta, yo veo a los niños pequeños, ¿no? Todos tienen una cierta tendencia creativa, todos tienen un talento determinado. Lo importante es encontrar aquello para lo que estás hecho, ¿no? Y el viaje me encontró a mí y yo encontré el viaje, ¿no? Pero bueno, estaba hablando de la Vuelta al Mundo, la Ruta Exploradores Olvidados. Yo quería profesionalizarme porque a mí me había encantado la experiencia de viajar por el mundo. Yo pedí la primera excedencia de mi trabajo en el año 2009 y
había cruzado África para escribir el libro Un millón de piedras, había hecho Estados Unidos de costa a costa y me embarqué en un proyecto que fue intentar llegar a Mongolia. Y nunca llegué a Mongolia, me quedé en Kazajistán, en la frontera con China, porque ya no tenía visados y demás, ¿no? Y entonces era muy complicado viajar por Asia Central. La cosa se ha ido facilitando. El tema de los visados, por ejemplo, en Kazajistán, en Uzbekistán ha desaparecido, mientras que cuando yo fui por primera vez aquello era una auténtica selva burocrática. Era muy difícil moverse. Pues yo me emborraché en Samarcanda, me fui con unos overlanders franceses que había conocido y me fui a cenar con ellos y acabamos emborrachándonos ligeramente, de cerveza, ¿no? Y volví feliz a mi modesta pensión en Samarcanda y recuerdo, está contado en un libro que se llama La emoción del nómada, que yo creo que es uno de mis mejores libros. Y me tumbé en el camastro de aquella pensión tan modesta y vi el techo ese de madera y me di cuenta que estaba siendo extraordinariamente feliz en aquel momento, que el viaje estaba siendo difícil, estaba siendo duro, pero que yo estaba en mi lugar en el mundo, ¿no? Estaba en mi sitio en el universo. Entonces yo dije, yo quiero seguir haciendo esto y no quiero tener que volver porque no tenga dinero suficiente para seguir viajando, porque claro, yo viajaba con mis ahorros y mis ahorros iban terminando. Entonces me dije a mí mismo, yo creo que puedo conseguir profesionalizarme, porque hay otros escritores de viajes que se han profesionalizado. Estaba Javier Reverte, ¿no? Digo, yo creo que puedo contar una historia que tenga el suficiente interés para otras personas, que me permita generar los recursos suficientes para seguir viajando, porque ese era mi único objetivo. Es decir, yo no quería volver a la oficina, yo quería seguir viajando. Entonces, para mí, cuando empecé a darme a conocer en redes sociales, siempre tuve claro que el objetivo de comunicar a los demás, de expresar mi creación artística, mi talento, pues tenía un objetivo económico evidente. Yo no iba a regalar mi trabajo, nunca lo regalé. Otra cosa es que yo ya he publicado gratis en algunos sitios. Por ejemplo, yo la primera temporada de la serie de Diario Nómada la hice gratis, la pagué yo, porque Televisión Española me dio la oportunidad de emitírseme la serie, pero si venía patrocinada. Como no conseguí patrocinadores importantes, me la pagué yo. Pero fue una apuesta por en mi propio talento. Igual que cuando yo me fui a dar la vuelta al mundo me tiré más de un año. Yo cuando terminé el dinero de mi primera excedencia, regresé a un registro de la propiedad y la primera decisión que hice fue comprarme un sofá cama y meterlo en el despacho. Y entonces, para ahorrarme hasta la última perra, yo dormía en el despacho. Era el último en irme de la oficina y el primero en llegar, porque no me iba. Entonces, durante meses estuve viviendo allí, porque todo el dinero que ganaba lo ahorraba para poder dar vuelta al mundo. Ese fue mi compromiso y en un año conseguí el dinero para dar la vuelta al mundo. Volví a pedir la excedencia y ya no regresé. Entonces, yo siempre tuve claro que un viajero debe tener los pies en la tierra. Es decir, la aventura debe ser loca, pero el aventurero debe ser cuerdo. Entonces, cuando en alguna ocasión a mí se me comenta que hago negocio, y yo pienso, ¿y qué mentalidad tan puritana la de pensar que un viajero, un creador de contenidos, tiene que hacer esto por amor al arte? No sé, si tú crees que tienes que hacerlo por amor al arte, pues muy bien. En realidad no estás haciendo esto por amor al arte. Todo el mundo en redes sociales busca seguidores desesperadamente, busca likes. Yo estimo más aquel que busca seguidores para monetizar que el que busca likes porque necesita completar su falta de autoestima. Es decir, la búsqueda del like por el like no es más que la necesaria droga de dopamina que justifica el que estés haciendo un esfuerzo ímprobo, porque en realidad no estás satisfecho contigo mismo. En realidad estás haciendo algo que no te hace ser coherente con quién eres. Yo le pongo un valor a mi trabajo y hay quien quiere pagarlo y hay quien no quiere pagarlo. Es un valor que ahora, por ejemplo, para ver mis documentales es muy barato. Son 29 euros al año y puedes ver mis programas nuevos que estoy haciendo viajando en solitario. Estoy disfrutando de la libertad que supone el tener una audiencia tan pequeñita y tan entregada, ¿no? No dependo ya ni acepto las indicaciones de cómo tiene que ser el contenido por parte de una televisión comercial. Pero el cobrar o no cobrar, o el que te vaya más o menos bien, no afecta a la esencia del motor último
el motor último de todo en la vida, el motor último tiene que ser el amor. El amor es la fuerza más importante del universo, es decir, el amor por los demás y en mi caso también el amor por mí mismo y también el amor por el planeta que habitamos. Y esto porque al final el amor es la fuerza más importante. ¿Por qué? Porque amar significa entregar sin esperar nada a cambio. Es decir, cuando tú amas a una persona, tú la proteges, tú la amparas, tú velas por ella, te preocupas y no esperas en realidad, lo único que esperas es que no te odie. Pero al final, incluso puede ser que sigas amando a tus hijos y tus hijos te acaben odiando, porque hay un momento de la vida que los hijos odian a los padres. Yo lo expliqué en alguna de las conferencias o entrevistas, que yo a los 20 años peleaba contra mis padres, porque quería hacer lo contrario de lo que ellos me decían. A los 30 años empecé a comprender a mis padres, y a partir de los 40 años es cuando empecé realmente a amarlos. Y ahora con 56 años adoro a mis padres porque me di cuenta, al ser padre yo, de las enormes dificultades que supone. Pero mira, el amor por los hijos creo que es el ejemplo perfecto de ese amor que no espera recibir nada a cambio. Que tú a tus hijos los quieres, los proteges, los educas, los amparas y sabes que son máquinas de puro egoísmo. Simplemente inviertes en ellos pensando que algún día ellos reconocerán, solamente reconocerán los sacrificios que tú has hecho por ellos cuando tengan sus propios hijos. Si son personas, si no son psicópatas. Pero el amor no es solamente por otras personas, el amor también tiene que ser por ti. Hay un ejemplo que yo entendí perfectamente, alguien lo explicó, que es que si tú vas en un avión y de repente se despresuriza la cabina y saltan las máscaras estas de oxígeno y tú vas con tus hijos, ¿a quién tienes que ponerle primero la máscara? ¿A quién? Tienes 2 niños, vas uno a cada lado, salen las máscaras, ¿quién tiene que ponerse primero la máscara? Te la tienes que poner tú. Porque si tú no te pones la máscara de oxígeno, no le podrás poner la máscara de oxígeno a tus hijos. Es decir, si te precipitas intentando protegerles a ellos, te vas a quedar tú sin oxígeno y entonces nadie va a poder auxiliar a tus hijos. Entonces, eres tú quien tienes que velar primero por ti, intentar ocupar tu sitio en el universo, protegerte, quererte, aceptarte, perdonarte, y entonces podrás querer, proteger, aceptar y perdonar a los demás. En este caso a mis hijos, ¿no? Pero después hay otro tipo de amor, que es dar sin esperar nada a cambio, que es el amor por el paisaje, el amor por la naturaleza. Yo cuando digo que intento ser coherente con ese talento con el cual nací, que a veces olvidamos porque, claro, cuando yo de niño soñaba con ser aventurero, leía las novelas de Emilio Salgari y quería ser ese personaje de esas novelas. Después lo vas olvidando porque te dicen que tienes que ser un hombre de provecho y porque te meten en este sistema de educación industrial donde, pues bueno, te enseñan a ser como los demás. Yo nunca fui como los demás y a mí me echaron de colegios y yo sufrí fracaso escolar porque no me centraba. Luego he sido muy buen estudiante cuando ha llegado el momento, ¿no? Pero en el bachillerato, en la educación general básica, la EGB y el BUP, el bachillerato, yo fui muy mal estudiante. Yo repetí octavo de EGB y repetí segundo de BUP, o sea, repetir octavo de EGB. O sea, di muchos problemas. Pero entonces no se diagnosticaba nada, simplemente era un niño malo. Yo supongo que lo que era un poco era inadaptado. Entonces, yo redescubrí mi talento gracias a los viajes. Yo siempre tuve una pulsión literaria, porque yo ya antes de dedicarme a los viajes, yo ya escribí novelas. Yo tengo publicadas novelas en editoriales comerciales y novelas, oye, que recibieron buenas críticas, son buenas novelas, o sea, son más que dignas, ¿no? Está La dama ciega, está Mariposas en el cuarto oscuro, España S.A. y la colección de relatos Dínamo Estrellada, además de haber participado en numerosas antologías colectivas de varios autores. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba la literatura, me gustaba leer y después yo quise escribir, ¿no? Entonces, yo me había formado como escritor, había aprendido a manejar las palabras, a comunicar ideas, y yo como escritor tengo una creencia que aprendí de un grande como Josep Pla. Es decir, la literatura no es más que sujeto, verbo y predicado,
y tratar de comunicar la mayor cantidad de mensaje con las menores palabras posibles. Es decir, de nada sirve hacer muchas frases subordinadas y retruécanos y metáforas alambicadas para demostrar todo lo que sabes, cuando estás impidiendo la magia de la comunicación escrita, que es comunicar. Es decir, si le estás haciendo a alguien más difícil entender tu mensaje simplemente porque te estás adornando, estás siendo un mal escritor. Entonces, mis libros son muy fáciles de leer, pero no son en absoluto sencillos. Es decir, son libros complejos que permiten transmitir un montón de vivencias interiores, pero que les puede entender cualquiera. Es decir, a lo que me refiero, yo cuando me centré en la literatura de viajes fue porque yo vi que a través de la literatura de viajes podía transmitir las mismas preocupaciones e inquietudes que tenía como novelista, porque al final un novelista lo que pretende es explicar su mundo interior, explicar su visión del mundo, utilizando un argumento de ficción y personajes que se ha inventado. Sin embargo, la literatura de viajes permite hablar de los mismos temas de la gran literatura, pero no te tienes que inventar nada, porque lo único que tienes que hacer es poner a un personaje en una situación de incertidumbre. Yo no me podía imaginar mejor argumento para una novela que colocar a un tío recién salido de una oficina del registro de la propiedad, ponerlo encima de una moto vieja y hacerlo cruzar África. Las cosas que a mí me pasaron cuando escribí 1 millón de piedras son asombrosas, o sea, absurdas, surrealistas, porque es absurdo colocar a un oficinista, un registrador de la propiedad, sobre una moto cruzando África sin conocer ni siquiera geografía africana y sin papeles de la moto. Entonces, que consiguiera completar mi viaje, hacer 14 países, 14.000 kilómetros, sobrevivir a un accidente, a una fractura, a erosiones, visitar los hospitales africanos, cruzar fronteras, soportar extorsiones y salir indemne, pues eso me enseñó mucho de mí mismo, y por eso decidí dedicarme a esto, porque dije, coño, esto me ha salido bien. Entonces, yo entendí que ahí tenía un auténtico camino narrativo y decidí seguirlo. Y ahí fue cuando descubrí que mi vocación aventurera y mi talento creativo no se había muerto con la educación, con la edad, sino que lo había encontrado. Entonces, por eso digo que el viaje me ha hecho a mí y yo me he encontrado en el viaje. El viaje me descubrió, yo descubrí el viaje. Entonces, para mí es una forma de vida y al mismo tiempo lo he convertido en un medio de vida que me permite, pues yo qué sé, claro, vivir esto sin límite. Es decir, yo el único límite que tengo es mis obligaciones familiares. Pero si no, los viajes se pagan solos. Pero claro, también yo soy un turista muy modesto. Es decir, yo me he buscado el hotel más barato de Brasov. ¿Por qué? Porque a mí me da igual, que tenga 3 jergones y un baño, para mí es un palacio, no necesito más. Que esté rodeado de esta naturaleza, pues para mí es más que suficiente. Entonces, cuando os hablaba del amor, os hablaba que el amor no solamente es por personas ajenas, también es por ti mismo, pero también hay un amor que yo he conseguido transmitir, que es el amor por el paisaje, el amor por la naturaleza. Hay veces que cuando yo viajo por países, por ejemplo, el ejemplo clásico es cuando se viaja por la península escandinava. A mí, por ejemplo, me encanta viajar por países, digamos, orientales, donde la gente es expansiva, donde la gente es afable, donde la gente es abierta, donde todo el mundo es alegre. Entonces, tú viajas por Marruecos, tú viajas por Argelia, tú viajas por Túnez, tú viajas por Turquía, y entonces la gente que te encuentras en los mercados, en las tiendas, la gente que, no sé, todo el mundo te pregunta, todo el mundo te habla, todo el mundo se abre a ti, ¿no? Entonces eso me permite sacar un profundo amor por la humanidad. Es decir, yo a esas personas las quiero porque son buenas conmigo. Entonces, otra de las cosas que a mí me enseñó el viajar por el mundo es que la gente es muy buena. Y que yo, la misantropía que había alimentado como escritor underground en España, cuando tenía todas las comodidades, no tenía ningún sentido cuando salía afuera, porque la gente era amable, la gente era buena. Entonces yo desarrollé amor por las otras personas. Yo cuando viajo, hombre, hay cosas que me enfadan como son el tráfico, ¿no? Cuando la gente, yo qué sé, esquiva baches y no le importa que venga una moto, intentan adelantar aunque venga una moto y ya te apartarás tú, ¿no? Eso me enerva, me cabrea. Pero en general, la gente es buena. Y yo trato de mostrarles cómo son, con esa naturalidad, con esa generosidad, con esa alegría en los documentales. Y creo que he sacado momentos muy genuinos, porque yo hago una cosa, ahora viajo solo, pero cuando viajaba para hacer la serie con un cámara, yo he conseguido captar escenas de auténtica
autenticidad con terceras personas que me han invitado a sus casas, me han regalado cosas, me han regalado fruta, tal. ¿Por qué? Porque yo siempre les presto atención a ellos, no presto atención al cámara. El cámara tiene su trabajo, que es filmar. Tiene que filmarlo todo lo más rápido posible, lo más ágilmente posible. Pero yo, cuando me encuentro con un paisano en la carretera, no me dirijo al cámara para decir lo que tiene que hacer, ni hago repetir nunca nada. Yo, lo que está sucediendo se filma en el momento, es auténtico. Y entonces esas personas ni siquiera se enteran que hay un cámara ahí filmando, porque yo los estoy mirando permanentemente. Les estoy dedicando toda mi atención y los respeto. Los trato con respeto, porque respeto la autenticidad y respeto la decencia y respeto la esencia de ese ser humano. Porque son personas casi siempre muy nobles, muy francas, y que no están maleadas, no tienen esa malicia. Entonces, me encantan esas personas, y yo ese amor por ese ser humano intento transmitirlo en los documentales. Pero ocurre que hay veces donde esa cercanía personal no existe. El ejemplo, como se decía antes, es la península escandinava. Yo viajo a la península escandinava y es muy difícil tener otra vez relación, digamos, cordial, espontánea, de afecto, de simpatía, genuina, real, con un nórdico, con un germánico, con un descendiente de un vikingo, es decir, suecos, daneses, noruegos, finlandeses. Es peña fría, es peña distante, están acostumbrados a vivir allí separados unos de otros. Entonces, y solamente se abren cuando se cogen de unos pedos tremendos viviendo como cosacos. Entonces, ahí se interrumpe la interrelación personal, es decir, no hay tanto amor por el otro, por el prójimo, porque el prójimo se mantiene apartado. Pero ¿dónde surge allí el amor? Ahí surge el amor con el paisaje. Es decir, cuando tú viajas a la península escandinava y ves esos paisajes nórdicos, a veces nevados, esas montañas, esos cañones, esos fiordos, esos bosques, sientes, no sé, que la magnitud supera tu capacidad de comprensión. Que cuando te ves en ese escenario, sientes un intenso amor por ese paisaje. Entonces la conexión es con la tierra, es con el monte, es con el verde. Entonces te ves ahí montando en moto tú y dices, Dios mío, qué privilegiado soy de vivir y de ver esto, ¿no? Eso me ha pasado en otros muchos sitios. Hay, por ejemplo, lugares como Asia Central, donde a veces la desolación es tan extensa, tan inmensa, te ves ahí en medio de la nada, pero al mismo tiempo, cuando te cruces con un paisano, hay una gran conexión, porque otra de las cosas que aprendí es que en sitios como, por ejemplo, Kazajistán, Uzbekistán, donde las distancias son enormes y el ambiente es muy hostil, el medio ambiente es hostil, no hay de nada, el clima es extremo, en invierno hace muchísimo frío, en verano hace muchísimo calor. La solidaridad entre los seres humanos de la comunidad, aunque no se conozcan, es vital para la supervivencia de todos. Entonces, si yo no te ayudo a ti y tú no me ayudas a mí, los dos vamos a morirnos o los vamos a pasar muy mal. Entonces se desarrolla un sentimiento de comunidad y de solidaridad entre las personas que es alucinante. A mí me sorprendió cómo la gente que no se conocía de nada podían ayudarte y tú también les podías ayudar a ellos, ¿no? Por ejemplo, en esos países... Cosas tan sencillas, ahí no hay un servicio de grúas, allí cualquiera remolca a cualquiera, tienen las eslingas y tiran de un coche, allí montar un negocio de grúas es arruinarse, porque todo el mundo se remolca unos a otros, ¿no? Si hace falta. En cambio en Europa occidental, si te quedas tirado con la moto, yo sé que si me quedo tirado con la moto, pues en cualquier país subdesarrollado, o que nosotros consideramos subdesarrollados, que son en realidad países normales, el que no pase, para y me ayuda. Sin embargo, en España te quedas con tirado con la moto y nadie para. ¿Por qué? Porque ya vendrá la grúa. Entonces, hay sitios donde nos hemos acostumbrado a que exista asistencia en carretera, pero en la mayor parte del planeta no existe la asistencia en carretera. Son los seres humanos los que se tienen que ayudar. Eso genera también una gran cantidad de amor por el prójimo, porque te das cuenta cómo la misantropía no tiene sentido. Es decir, los seres humanos tenemos una inteligencia colectiva muy superior a la individual. Hemos desarrollado estrategias de supervivencia como sociedad, como colectivo,
que se adaptan a lo que en cada situación se necesita. Por eso, en esos países donde hay un ambiente tan hostil, la gente desarrolla estrategias de colaboración de forma convencional, pero sin pactarlas, sin hablarlas, simplemente es lo que se produce de forma natural. Ver todas esas mutaciones en el comportamiento de los seres humanos como especie, a mí también me conmovió y me enseñó muchísimas cosas. A mí, la mayor enseñanza que yo he podido obtener ha sido como consecuencia de los viajes. O sea, el ir a los sitios, el viajar, ver y conocer de primera mano cómo se vive y cómo me tratan. Eso es la mejor enseñanza. Y en cuanto al desarrollo de mi propio talento, yo creo que lo que he hecho bien, porque al final el talento es vivir de acuerdo con el amor. Es decir, vivir de acuerdo con el amor que sientes por el otro, por ti y por el paisaje. Entonces, yo he tenido el privilegio de que el desarrollo de mi propio talento, de aquello en lo que soy bueno, ha sido en la estrategia comunicativa de la experiencia del viaje. Entonces, he transmitido, ahora por ejemplo, yo tengo un compañero del motoclub, Roberto Portela, que está yéndose a Samarcanda, y él me dice, a mí, mi ilusión es comerme una sandía camino a Bujará. Estoy convencido que se comerá una sandía camino de Bujará. Nunca había salido antes de España y se ha ido nada menos que hasta Uzbekistán para seguir mi estela, porque él vio en su momento que yo me comía una sandía en Bujará y esa imagen se le quedó grabada. Hace nada se han ido los socios del motoclub a las playas de Sligo, en Irlanda, para rendir homenaje a los náufragos de la Armada Invencible. Y han sido ahí recibidos por las autoridades y tal. Y entonces pensar que un grupo de personas que han leído mi libro de la fuga del náufrago, que ahora mismo está en el libro Manual de Aventura, han seguido mi estela hasta irse a una playa remota de Irlanda para rendir homenaje a los náufragos españoles que murieron allí, 8.000 españoles que murieron en las costas de Irlanda. Pues dices, hostia, algo he hecho bien en la vida, porque he puesto mi talento, no solamente a mi propio servicio, para hacer de esto un modo y un medio de vida, sino que he ofrecido a otras personas la posibilidad de reconocer una vocación o reconocer un fin último que a lo mejor no se habían planteado nunca. Y gracias a verlo en mis documentales o leerlo en mis libros, se han puesto en marcha. Entonces, eso es un enorme privilegio del cual yo soy consciente y que disfruto enormemente, porque quiere decir que mi talento, o sea, la energía que he desplegado en desarrollar mi talento, ha beneficiado a otras personas. Me ha beneficiado a mí, por supuesto, porque yo soy el primero que se tiene que poner la máscara de oxígeno, pero ha beneficiado a otras personas que han encontrado en ese ejemplo un ejemplo a seguir. Es decir, en mi actividad, un ejemplo a seguir para ponerse ellos en marcha y aprender por sí mismos lo que el mundo tiene que ofrecer. Y conocer y descubrir quiénes son, qué es lo que hay al otro lado de la frontera, cómo se van a sentir ellos sobre una moto ante lo desconocido. Y a lo mejor en algunos de ellos germina la semilla para desarrollar su propio talento. Por lo tanto, todo está interconectado, nada es porque sí, y todo obedece a causas últimas que a veces no podemos entender o no podemos comprender. Lo que pasa es que a lo largo del trayecto de la vida te vas dando cuenta que esas causas existen. Por lo menos es la convicción que yo tengo y por eso soy como soy. Y la verdad, vivir de forma coherente con mi propia esencia y verme rodeado en ocasiones de esta naturaleza y saber comprender y reconocer el privilegio que supone estar vivo, pues hace que yo sea una persona, en términos generales, feliz, satisfecha y a la que podéis creer, y si de algún modo os sirve de estímulo para encontrar vuestro propio camino y desarrollar vuestro propio talento, bienvenidos sean, porque nos estaremos haciendo el mejor favor. Yo a vosotros y vosotros a mí. Así que nada, muchachos, rock and roll y very good.